porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón, todos los días buscamos ser alimentados y reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra te necesitamos a nuestro lado para entenderla y también para aplicarla y practicarla en nuestra vida. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos en el día de ayer que el capítulo 24 y el capítulo 25 juntos hacen parte de una misma unidad y de un mismo contenido. En el inicio del capítulo 24 estaba la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? El hombre quería saber cuándo. En el final del capítulo 24 está la pregunta de Dios. Jesús contestó el cuándo, dio un aproximado, porque el cuándo exacto solo el Padre, pero dio un aproximado, las señales, el cumplimiento de las señales, como los carteles que nos pueden indicar la proximidad a una ciudad. Pero la pregunta más importante no es cuándo, la pregunta más importante que está en el capítulo 24, en la última parte, es quién. Y la pregunta es, ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo lo que hay que hacer, dando el alimento en la casa? Y esa pregunta se contesta en el capítulo 25. Y se contesta con 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las monedas de oro y la parábola de las ovejas y los cabritos. Vamos por parte. Usted debe haber leído estas parábolas más de una vez y no tenemos todo el margen para, en este caso, leer todo el capítulo. Pero la parábola de las 10 vírgenes nos dice que el reino de Dios será entonces como 10 jóvenes solteras que toman sus lámparas y salen a recibir el novio. 5 tienen aceite suficiente para sus vasijas y 5 no tienen. Las 10 quieren recibirlo, las 10 salieron, las 10 quieren participar de la fiesta, pero no todas hicieron la preparación necesaria. Entonces, ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo estas cosas? Es aquel que tiene comunión con Dios, es aquel que tiene suficiente provisión del Espíritu Santo en sus lámparas, en la figura del aceite, incorporando en el vínculo con Dios la presencia del Señor en sus vidas. Segunda parábola, versículo 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, encargó sus bienes, a uno les dio 5, a otros 2, a otro le dio un talento. Y el de 5 los trabajó, el de 2 los trabajó, y el uno fue, lo guardó y lo enterró. Y resulta que en un momento tuvieron que dar cuenta cuando el Señor vuelve para arreglar cuentas, y el que había recibido 5 tenía otros 5, y el que había recibido 2 tenía otros 2, y el que había recibido 1 no usó el talento que recibió, tuvo miedo, lo escondió, y bueno, para él fue la destrucción. Ese que había recibido, Señor, dijo, versículo 24, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo, fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le dijo que era perezoso, que era un obrero malo, que no había usado, que no había hecho rendir, que no había usado el talento como tenía que haber usado, y le quitaron lo que había recibido. Los otros recibieron bendiciones multiplicadas. Lo poco que tenía le quitó. Y la parábola termina diciendo, echen fuera a ese siervo inútil a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Primer parábola, el que tiene comunión permanente con Dios haciendo suficiente provisión del Espíritu. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Segunda parábola, el que hace un uso apropiado de todos los talentos recibidos, que no busca hacerlo menos,
sino hacerlo más. Y la tercera parábola comienza en el versículo 31, las ovejas y los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se van a reunir delante de él y entonces él va a decir lo siguiente: las ovejas a derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y los de la izquierda, cuando aparece el reclamo para los de la izquierda, a ellos les va a decir: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuándo, Señor, te vimos y no hicimos eso? Y el Señor les dirá a la inversa: cuando no lo hicieron a uno de los pequeñitos, entonces no lo hicieron tampoco por mí. Por eso recibirán el castigo de consecuencias eternas, mientras que el justo recibirá la vida eterna. Vuelvo. La última pregunta del capítulo 24. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo encontrará haciendo esto? Dando alimento en su casa, cumpliendo con su deber, cumpliendo su misión. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? 3 parábolas, 3 características. En la primera parábola se nos enseña que el siervo fiel y prudente es aquel que tiene comunión adecuada con Dios, es decir, que hace suficiente provisión de aceite en sus vasijas, preparándose para el regreso del Señor. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El que usa todos los talentos que Dios le dio, haciendo lo máximo y no lo menos que se puede hacer. Dios no nos exige que usemos talentos que no tenemos, pero somos responsables de ser solidarios y utilizar todos los talentos que Él nos ha dado. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente? La tercera lección: aquel que siempre atiende y no solo en emergencia, aquel que es solidario, aquel que mira en su prójimo como está mirando a Dios, sabiendo que cuando hace algo para el prójimo, lo está haciendo para Dios. Ese es el siervo fiel y prudente. Y la pregunta es: ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a contestar esta pregunta? ¿Somos nosotros el siervo fiel y prudente que tiene comunión suficiente con Dios, aprovisionándose del aceite del Espíritu Santo para que nuestras lámparas permanezcan encendidas para recibir al esposo? ¿Somos nosotros los que usamos los talentos que Dios nos ha dado, preparándonos y ayudando a otros, preparando para el cielo? ¿Somos nosotros los que vemos en el prójimo, en el próximo cercano y en el próximo más lejos? Somos nosotros los que vemos a Dios y nos brindamos a Él como que estamos, al atender a ellos, haciendo algo para Dios. De aquí a poco, de acuerdo a las señales que se cumplen, como dice San Mateo 24, Jesús va a regresar. De aquí a poco el Señor cumplirá su promesa cuando dijo: vendré otra vez. De aquí a poco la maldad y el pecado, sufrimiento y dolor terminarán para siempre. La pregunta sigue en el aire: ¿somos nosotros los siervos fieles y prudentes que nos estamos preparando para ser parte del reino de Dios? La invitación es del Señor, la respuesta de cada uno de nosotros.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por invitarnos a ser parte de tu reino. Te pido que nos bendigas y nos ayudes a vivir de tal manera que podamos ser ciudadanos tuyos en la eternidad. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos, suple sus necesidades, sus luchas, sus problemas, que ellos sientan tu abrazo especial y sobre todo danos fuerzas para hacer siempre tu voluntad. Queremos que vuelvas pronto y queremos ser parte de tu reino. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes el mejor de los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.